Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Les voy a subir un video para que podamos reforzar la clase del día correspondiente. Bueno, estamos entrando en lo que es la psicología de la adultez. Es una etapa de desarrollo que va a tener en cuenta las anteriores etapas. Entonces, para poder comprender cómo es el desarrollo, vamos a tomar a Erik Erikson. Erik Erikson es un psicoanalista post-freudiano que tiene en cuenta algunas cuestiones que por ahí no lo había hecho Freud, porque había hecho lo que es el desarrollo estudiado hasta el momento, era hasta la adolescencia y mucho hincapié en la infancia. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa desde la perspectiva de Erik Erikson con respecto al desarrollo de lo que sería lo psicosocial. Bien, Erik Erikson, nacido en 1902, murió en 1994. Es un psicoanalista alemán que de alguna manera toma todo el desarrollo de Freud, pero va a estar influenciado también por el aspecto social. Esto quiere decir que también habría que tener en cuenta, dentro de lo que es el desarrollo de cada persona, las cuestiones que tienen que ver con la pertenencia a una cultura, a un contexto, y que en ciertas edades es esperable que una persona tome ciertos roles, ciertas actitudes frente a la vida, y esto se va a ver en el desarrollo de su subjetividad y su personalidad. Por otra parte, lo que es el estudio de Erik Erikson va a estar en diferentes etapas. Estas etapas conforman el ciclo vital y están incluidas hasta lo que es la vejez. Estas etapas tienen que ser, de alguna forma, eh, una experiencia que se va incrementando y que al mismo tiempo, teniendo en cuenta cómo es la estructura de la, el psiquismo humano, va a estar conformada por diferentes situaciones en las cuales el inconsciente y el yo va a tener de alguna forma su propia expresión frente a situaciones. Hay que superar ciertas etapas del modo en que se pueda superar cada etapa, va a dar un resultado en lo que es la siguiente. Por eso es un modelo de desarrollo bastante completo en cuanto a las edades que comprende. Uno de los temas cruciales para poder entender lo que propone Erickson respecto a sus etapas es el concepto de crisis. La crisis va a tener la característica de ser no solamente un aspecto negativo, sino que también, como dice la filosofía china oriental, em, hay una oportunidad dentro de la misma crisis y que depende que se haya vivido de manera anterior y qué hago yo en la actualidad para modificar mi destino, de alguna forma se va forjando una manera de eh, saltar a la siguiente, de desbloquear el nivel, digámoslo así, para poder posicionarme en otro espacio de desarrollo. Esto va a ser así y para ello eh, este proceso, como dice ahí, progresivo de cambio de las estructuras que tienen que ver cómo se opera, cómo se puede generar eh, diferentes acciones para poder avanzar en el desarrollo, va a tener cuestiones que son propias del sujeto y que siempre se va a regredir, se va a ir hacia atrás para tomar eh, esas representaciones y esas vivencias que uno va atravesando alrededor de cada etapa de su vida para poder afrontar la siguiente. Si esa etapa es
de alguna manera eh, afrontada, puede aparecer una virtud o puede aparecer lo que sería un tipo de defecto o algo que tiene que ver con formas de responder, mecanismos de defensa que van a ser un poco más eh, defectuosos, ¿sí? Y eso va a generar inseguridad en el sujeto y una posición subjetiva que va a dar como resultado que la persona no del todo no pueda avanzar y disfrutar de la manera ideal, vamos a decirle así por ahora. Estas etapas van a estar conformadas por versus. Recuerdan que en la anterior diapositiva nosotros debíamos que eh, tenía dos posturas, dos formas de enfrentar o afrontar los cambios de la etapa. Por ejemplo, va a tomar lo mismo que toma Freud y que lo que toma algunos post-freudianos como Winnicott, y va a decir, bueno, durante esta primera instancia infantil, por ejemplo, el bebé o la bebé va a afrontar con desconfianza o con confianza. El niño, como nace en un estado de indefensión, necesita desarrollar un apego, un vínculo, que lo hace junto con la función materna, que puede ser cualquier persona que acceda a ser criador primario, y si esta persona es suficientemente buena, diría Winnicott, el niño va a desarrollar un verdadero self, un yo, que poco a poco será cada vez más independiente. Necesito confiar para poder avanzar. En el caso de que no se dé, se va a dar la desconfianza y eso ya va a quedar instalado como parte del modus operandi del sujeto. La siguiente es autonomía frente a vergüenza. Ahí vienen las edades de 12 a 18 meses a los 3 años. Este, en este estadio, en esta etapa, lo que hace el sujeto es desarrollar la independencia y lo que es la autosuficiencia para poder superar ciertas cuestiones de vergüenza y duda. Esto va a hacer que pueda tener cierto autocontrol, que pueda controlar el mundo. El niño lo que hace al estar en estado de dependencia es poco a poco pensar desde una forma más omni, omnipotente, trasladarse a un espacio transicional donde va a ser un camino, un puente entre el mundo interno y el externo a través de diferentes acciones, por ejemplo el juego. El niño de a poco va a poder controlar ese mundo, esa desaparición paulatina de la madre que le produce cierta, cierta desilusión para poder de esa forma eh, continuar evolucionando en su crecimiento y en su desarrollo. En cuanto a lo que es el siguiente estadio o etapa, comienza lo que sería la iniciativa frente a la culpa. El niño desarrolla la iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. Tengamos en cuenta que en esta edad Freud desarrolla lo que es el complejo de Edipo, se da la castración, la amenaza de castración, lo que va a interiorizar la ley, las normas sociales y las dos prohibiciones. Eso va a quedar en el inconsciente y allí, desde allí, va a tener su repertorio para convocar. De alguna forma, esas dos prohibiciones configuran el acceso al mundo simbólico, al mundo social. Laboriosidad frente a la inferioridad, de 6 años a la pubertad. Podemos decir que en esta etapa está la parte del desarrollo infantil que es propio de la etapa de latencia, por lo que va a ser muy similar lo que dice respecto a esta etapa, por donde el niño deja de un lado esa sexualidad infantil exploratoria que tenía en cuenta solamente la autosatisfacción, por eso lo llamaba Freud en ese momento como perversa polimorfa, y eso va a hacer que el niño poco a poco
ingrese en el mundo simbólico de lo que es la sociedad, y lo cultural va a empezar a tener mucho que ver con su desarrollo, ¿no? Con cumplir con ciertas metas. Eso va a hacer que desarrolle, vamos a decirle, la autoestima, que no es un concepto psicoanalítico puro, obviamente, y que puede de alguna manera configurar la interacción con sus pares, la habilidad, todo lo que es el aspecto cognitivo, las habilidades, el raciocinio, la lógica empieza a aparecer gracias a esta postergación de las conductas sexuales infantiles preedípicas. Erikson continúa y llegamos a lo que es la adolescencia, que lo vimos, y habla sobre la identidad frente a la confusión de identidad, que sería de alguna manera ese proceso de duelo, ese proceso de hacer de alguna manera frente a esta transición que significa la adolescencia, que vimos muy detallada durante todo el primer cuatrimestre. Entonces, las necesidades, los intereses, los deseos que tienen los adolescentes tienen que girar en torno a desarrollar su identidad, a poder abordar la sexualidad propia de lo que es la reproductividad y la identidad de género, y cuestiones que hacen a ver cómo va a ser para en esta transición encontrar una ocupación y una adopción de valores, y también ir desarrollando cuestiones que hacen a la identidad y a la sexualidad para afrontar lo que va a ser lo próximo, que es lo que tenemos que ver ahora, la adultez. Por ese periodo sabíamos que el adolescente medio iba hacia la exogamia, tenía sus primeros objetos fuera de la familia, tenía la exploración, también se jugaba un gran rol los duelos de la adolescencia, y eso iban a incorporarse e integrarse en lo que es su forma de ser, su personalidad, que termina de configurarse para lo que sería posterior a los 20 años, 21, 22, un poco más. La siguiente, ya entramos en adultez. La adultez está dividida en tres etapas también. Esa adultez está formada por lo que sería la adultez temprana, media y tardía. Cuando hablamos de el adulto temprano que sale de la adolescencia e ingresa en el mundo adulto, hablamos de alguien que debe puntualizar su intimidad. Es por eso que se llama intimidad frente a aislamiento. Una cuestión es lo íntimo, cómo yo me posiciono frente al estar solo, porque en ese estar solo, todo el recorrido que hice hasta el momento me va a llevar a hacer un proyecto de vida o me va a llevar a aislarme y estar más allá de lo que es la interacción y mi desarrollo social. Por eso es un desarrollo psicosocial para Erikson, porque su psiquismo va a hacer que participe, actúe en una sociedad. Interactuar significa de alguna forma estar en pleno desarrollo, y este interactuar propio del adulto temprano tiene que ver con estar solo para planificar aquello que quiere realizar. Pero no significa estar solo, sino reducir la cantidad de personas que están a su alrededor. Su grupo es más selectivo y lo que intenta es de alguna manera tener intimidad. En caso de que no lo haga porque las vivencias anteriores no se lo permiten, el recurso va a ser aislarse, ¿sí? Y esto lo va a llevar a ciertas limitaciones e inhibiciones en la participación social. Vamos a seguir la siguiente etapa es generatividad frente a estancamiento. Acá tenemos un periodo de 40 a 65 años, que es la edad que más o menos se aproxima a la media, a la adultez media. En esta parte, cuando yo digo generatividad frente a estancamiento, justamente el labor profesional que yo obtuve gracias a mi participación social y mi desarrollo psicosocial
va a estar dado por qué hago desde este lugar. Genero recursos, genero poder dar consejos, dice ahí. Bueno, generar, por ejemplo, ser docente, dar clases, profundizar en lo que sería la siguiente generación y de alguna manera devolver todo aquello que yo tuve como insumo del recorrido vital. En esta etapa puede ser que una persona siga profesionalizándose, siga conociendo más, siga modificando estructuras cognitivas y posicionamientos subjetivos o, por lo contrario, que se estanque, que tome una línea más bien estable y que no quiera continuar aprendiendo, continuar desarrollándose y eso lo va a llevar a tener un trabajo, digámoslo así, mediocre, una participación escasa, poco compromiso con su profesión, ocupación o con sus interacciones sociales. Luego estamos en una etapa más que tiene que ver con la adultez tardía, por no llamarla también tercera edad o vejez. Esta edad tiene características propias de todas esas etapas, pero ahora en una retorsión narcisística que tiene que ver con aquello que formó a ese yo, tendrá que ver con qué hice yo con mi vida. Esto puede surgir como un reclamo o puede surgir como algo de aceptación. Esta persona, que a partir de los 65 años pueden extenderse, podemos decir a partir de los 70 también. Hoy en día las edades que Erickson estudiaba fueron un poco más allá por una cuestión de pronóstico de vida, por lo que es la expectativa de vida. Esto de la integridad es, ¿qué voy a hacer con todas estas vivencias, todas mis experiencias y todo lo que yo desarrollé durante este trayecto? Si entra en reconocimiento y en integridad en esta narrativa del contar del viejo, la vieja, del adulto mayor, que puede contar sus experiencias desde un lugar donde dice yo he vivido, va a tener cierta integridad ese yo para asumir lo que sería inevitable, que es justamente poco a poco el deterioro que avisa y anuncia la detención de la vida. Si ese yo no hizo ese ser, no hizo un recorrido donde pueda sentirse a gusto con ciertas cuestiones que ha realizado y recorrido, comienza a aparecer la desesperación. Y en esa desesperación aparece la enfermedad, todo lo que es la hipocondría, todo lo que sería cuestiones propias de la vejez que está en su estado más caótico respecto a su subjetividad y a la patología del saber que de alguna manera la vida se termina, va a poner en mecanismo todos esos, todas esas defensas frente a la muerte, frente al significante del envejecer, en marcha. Y eso va a traer consigo un gran desgaste y una retorsión y un miramiento narcisístico que va a volver hacia ese yo con mecanismos que aparentemente pueden llegar a ser cada vez más infantiles, más menos reflexivos y con respuestas que no condicen con su edad cronológica muchas veces, ¿sí? Bueno, el desarrollo de Erik Erikson nos da a dar pautas de lo que es el desarrollo de la personalidad y cómo estos estudios que ha hecho él, cómo es esperable la conducta de una persona de cierta edad mayor y bueno, también retoma lo que sería la infancia y adolescencia, pero ¿qué espacios educativos se dan durante la adultez en sus tres etapas, subetapas? ¿Y cómo esperamos nosotros que sea un adulto con discapacidad? Una persona adulta con discapacidad afronta de la misma forma su
posicionamiento cuando es adulto, en caso de que no sea una persona con diversidad funcional o discapacidad. Nosotros podemos trabajar en lugares, en espacios de educación para adultos y vamos a ver que su conducta, em, todo aquello que desea hacer porque quiere terminar su secundario por diferentes puntos de vista van a ser muy distintas a las de un adolescente y que eso, de alguna manera, conocer la manera en que afronta un adulto las situaciones, tiene que ver mucho con el recorrido anterior y cómo estas propuestas y estas metas que están dispuestas en el aquí y el ahora van a estar sujetas a eh, pautas que se han dado anteriormente y que muchas veces hay posibilidades de modificar el posicionamiento subjetivo. ¿Qué quiere decir esto del posicionamiento subjetivo? Es que cómo me había parado yo hasta el momento respecto a la educación y a lo que yo puedo lograr o no. Entonces, si yo pensé que nunca podía estudiar y por eso dejé de estudiar y ahora lo hago de adulto, mi forma de afrontarlo va a responder con cosas que me han sucedido, pero también saber que lo puedo lograr reafirma aptitudes y habilidades que constituyen una modificación en lo que es el sujeto, en lo que creyó de sí mismo. Por lo que esto es muy interesante verlo. Con respecto a las personas con discapacidad, entender que muchas veces no se ha trabajado en la autonomía y la independencia para que pueda lograr, por ejemplo, ser una persona generativa, que pueda producir. Si es tratado eternamente, como habíamos visto antes, como un niño o como una niña, eso va a ser una situación frustrante. ¿Por qué? Porque tiene que poder acceder a una vida adulta independiente y eso muchas veces no se da de tal forma. Entonces acá dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones para abordar la parte educativa, ¿no? Los problemas que tienen que ver con la toma de decisiones y con el apoyo que trabajamos desde muy chicos, chicas, hasta la adultez, inclusive la vejez. Para poder desarrollarnos necesitamos ir viendo cómo hacemos respecto al autocontrol, a la conducta, al estado emocional, a las cuestiones de identidad. Cuando no están resueltas en una cuestión de identidad o de género en una persona adulta, quizás esto ha sido postergado y necesita revincularse con ese sentir de ser. Muchas personas toman la decisión de identificarse de una manera diversa a lo que se espera desde los roles de género de la sociedad, que son hegemónicos, y recién en la adultez puede tomar la decisión, cuando ya sus hijos son grandes y demás, de asumir esa identidad que postergó, poder afianzarla. Y somos seres sociales, necesitamos expresar estas cuestiones, mostrarnos cómo nos identificamos y el reconocimiento y la reafirmación social hace mucho a esto. Cómo interactuamos con los otros, cómo hablamos con los otros y cómo nos movemos dentro de un ámbito social va a hacer que, de alguna manera, la postura de Erickson es que el yo esté suficientemente fortalecido para poder afrontar lo que luego es inevitable, que es el recorrido y el apagamiento del ciclo vital, ¿no? Todo ser vivo tiene que nacer, hacer intercambios y dejar de existir. Ese proceso de dejar de existir es muy angustiante porque no hay un representante para el psicoanálisis de la muerte, ni tampoco de la sexualidad. Esto lo va a llevar al sujeto a tomar diferentes tipos de caminos, diferentes formas, y tenerlo en cuenta en los ámbitos escolares, sociales y de interacción. Es muy importante poder tener una mirada y un posición, o sea, el docente como un posicionamiento frente a este padecimiento que es, bueno, la misma vida y la misma muerte. Bueno, poco a poco vamos a entrar luego en lo que es la vejez. Ahí tienen la bibliografía por si quieren eh, hacer su propia lectura. También les recomiendo que lean lo que es el texto de Erickson y que vean el video que les subí. ¿Sí? Saludos.